El fuerte viento aullaba en el desierto árido, trayendo consigo el frío implacable de la tormenta, el tipo de frío que despoja al mundo de su calidez y vida. Enterrado bajo la espesa nevada, medio escondido en el blanco helado, yacía un pastor alemán, con el cuerpo inmóvil, su respiración apenas un susurro en el aire helado. Había sido una compañera fiel, una perra que le había dado su corazón sin dudarlo, pero cuando se volvió demasiado débil, una carga demasiado pesada, fue abandonada en medio de una furiosa tormenta de nieve con nada más que el frío intenso como su última compañía. Sin comida, sin refugio, sin posibilidad de supervivencia. O eso parecía. Porque el destino aún no había terminado con ella. Justo cuando la oscuridad amenazaba con devorarla por completo, sucedió algo inimaginable, algo que desafiaría las probabilidades, pondría a prueba los límites de la supervivencia y cambiaría todo de una manera que nadie podría haber esperado. La tormenta se intensificó transformando el paisaje ya de por sí despiadado en una fuerza implacable de la naturaleza, despojando a la tierra de su calor y enterrándolo todo bajo capas de nieve espesa y sofocante. Los árboles crujían bajo el peso del hielo, sus ramas esqueléticas se extendían desesperadamente hacia la oscuridad, mientras el viento rugía a través del desierto, trayendo un frío amargo que parecía drenar la vida misma de todo lo que se encontraba a su paso. En medio de todo, apenas distinguible del suelo helado que amenazaba con devorarla, yacía una pastora alemana, con el cuerpo enroscado sobre sí misma, el pelaje enmarañado por la escarcha, su respiración superficial e inestable mientras se aferraba a los últimos hilos de vida. En otro tiempo había conocido el calor, la seguridad y la presencia constante de un ser humano al que había amado sin dudarlo. Su vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que había corrido libremente junto al hombre en el que más había confiado, moviendo la cola, con los ojos brillantes de devoción y el corazón lleno de lealtad inquebrantable. Lo había seguido a todas partes, con las patas recorriendo los mismos caminos que él, con los oídos entrenados para el sonido de su voz, siempre esperando sus órdenes, ansiosa por complacer. Le había dado todo, su protección, su compañía y su amor incondicional. Pero al final, nada de eso había importado. Ella se había vuelto más lenta, más débil, sus pasos, que antes eran poderosos, se habían vuelto menos enérgicos, sus respuestas se habían demorado, su fuerza se había ido desvaneciendo gradualmente con el tiempo. Lo que había sido una vez una compañera orgullosa y confiable, se había convertido en un inconveniente. Y para un hombre cuya vida giraba en torno a la perfección, al estatus, a cosas que debían ser admiradas pero no cargadas de responsabilidad, ella simplemente se había convertido en algo que él ya no quería. La noche que la había llevado a dar un paseo en coche al principio se había sentido emocionada, ansiosa por retomar la rutina habitual de sus salidas nocturnas, sin saber que este viaje no terminaría como siempre. El calor del coche la había reconfortado, el zumbido del motor constante, la carretera que se extendía ante ellos hacia lo desconocido. Pero cuando las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de ellos, cuando el paisaje se transformó en un desierto vacío y cubierto de nieve, una inquietud se había instalado en lo más profundo de su pecho. Había sentido que algo era diferente, aunque no entendía que sus instintos se agitaron con la silenciosa advertencia de que algo no estaba bien. Cuando el coche se detuvo por fin, ella esperó pacientemente su señal, esperando la habitual palmadita en la cabeza, la llamada tranquilizadora de su nombre. Pero en lugar de eso, la puerta se abrió y él simplemente salió sin decir palabra, su expresión carecía de la calidez que ella había conocido una vez. Ella lo siguió confiada como siempre, moviendo la cola vacilante, esperando una dirección. Pero en lugar de una nueva aventura, en lugar de la rutina familiar que siempre había conocido, se encontró con algo que no podía comprender. Él se había vuelto hacia el coche con movimientos rápidos, deliberados, con el rostro indescifrable. La puerta se había cerrado de golpe antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando, el motor rugió al ponerse en marcha mientras los neumáticos giraban contra el suelo helado. Confundida, había dado un paso hacia adelante, luego otro con las orejas alertas, el corazón acelerado, esperando a que él volviera. Pero a medida que el coche aceleraba, a medida que la distancia entre ellos crecía, a medida que el resplandor rojo de las luces traseras se desvanecía en la tormenta, no le quedó nada más que el silencio de la noche y el frío abrazo de la nieve bajo sus patas. Había esperado. Durante horas había permanecido en ese mismo lugar, mirando fijamente a la oscuridad, creyendo que en cualquier momento él volvería, que todo esto era una especie de malentendido, que no la dejaría atrás. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y la tormenta se hacía más fuerte, la verdad se había apoderado de ella con un peso aplastante.
La habían abandonado. La nieve se acumulaba a su alrededor, el viento le mordía la piel y le robaba los últimos restos de calor del cuerpo. Había intentado moverse con las piernas rígidas, los músculos débiles, los instintos gritándole que sobreviviera, pero con cada paso que daba, el cansancio se hacía más intenso, el hambre la carcomía más y el frío se le metía más en los huesos. La traición que no podía comprender había drenado los últimos rastros de fuerza de voluntad de su corazón, dejándola con nada más que un vacío, un entumecimiento hueco. Ahora, mientras la ventisca continuaba y el peso de la nieve presionaba contra su frágil cuerpo, su cuerpo ya no obedecía sus órdenes. El temblor había cesado y había sido reemplazado por una quietud inquietante. Su corazón, que alguna vez fue poderoso, se desaceleraba con cada segundo que pasaba. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de confianza y devoción, se cerraron aleteando ante el viento helado y su mente se deslizó hacia la silenciosa atracción de la inconsciencia. El mundo que la rodeaba se estaba desvaneciendo, la tormenta amortiguaba los últimos restos de sonido, sus sentidos se embotaban a medida que la oscuridad se acercaba. En algún lugar profundo de su interior, sabía que si se dejaba llevar ahora, si se permitía rendirse al silencio entumecedor, no volvería a despertar. Pero por primera vez, la idea no la asustó. Ya no quedaba nadie a quien esperar. No había motivos para seguir luchando. No había calor al que regresar. Y entonces, justo cuando el último destello de conciencia comenzaba a desvanecerse, algo cambió. Un sonido atravesó el viento, distante pero real, una voz que la tormenta llevaba, que buscaba, que llamaba. Sus orejas se movieron ligeramente, su cuerpo apenas respondió, pero algo en ella se agitó ante el ruido. Unos pasos crujieron contra la nieve, vacilantes al principio, luego más rápidos, el ritmo cada vez más urgente, desesperado. Y luego calor, un tipo diferente de calor, uno que no provenía de las brasas de vida que se apagaban en su interior, sino de unas manos, firmes pero suaves, que la envolvían, sacándola del agarre de la nieve. La voz ahora era más clara, ya no era solo un eco distante. Un latido fuerte y constante golpeaba contra el suyo mientras la elevaban hacia algo cálido, algo seguro. El frío ya no la apretaba, la oscuridad ya no la llamaba. La habían abandonado, la habían descartado como si no fuera nada, pero el destino había intervenido. Alguien la había encontrado. Y por primera vez desde que bajó del auto, no estaba sola. El calor que la apretaba contra el cuerpo le resultaba desconocido, pero reconfortante de una manera que no había sentido en lo que parecía una eternidad. Ya no estaba tumbada en el frío o enterrada bajo la nieve implacable, sino envuelta en algo que la protegía del viento cortante, acunada en brazos que la sostenían con una dulzura que contradecía la crueldad que había soportado. El sonido de pasos apresurados que crujían contra el suelo cubierto de hielo llegó a sus oídos, aunque estaba apagado, distante, como si estuviera suspendida entre dos mundos, uno al que la tormenta casi la había llevado y otro al que la estaban alejando de las garras de la muerte misma. Intentó abrir los ojos, pero el peso del cansancio los mantenía cerrados, su cuerpo todavía estaba demasiado débil para responder a la nueva seguridad que la rodeaba. Un latido constante latía debajo de ella, fuerte e inquebrantable, proporcionando un ritmo que la alejaba de la oscuridad a la que casi se había rendido. Podía sentir movimiento, la sensación de ser movida rápidamente, de estar firmemente sostenida contra un cuerpo que irradiaba calor. Una voz profunda y urgente decía palabras que apenas podía comprender, el sonido estaba teñido de preocupación, como si el extraño que la llevaba temiera que pudiera escaparse en cualquier momento. «Vas a estar bien. Quédate conmigo», ordenó la voz, no con autoridad, sino con desesperación, como si el mero hecho de pronunciar esas palabras pudiera obligarla a aguantar un poco más. El mundo que los rodeaba seguía siendo duro e implacable, la nieve seguía cayendo en oleadas espesas y pesadas, el viento aullante hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Pero el hombre que la llevaba no aminoró la marcha, sus pasos eran seguros y decididos, su aliento era visible en el aire gélido mientras avanzaba, negándose a dejar que la tormenta ganara. La abrazó con más fuerza, ajustando su agarre para protegerla aún más del frío, su cuerpo actuando como una barrera contra la implacable fuerza de la ventisca. Cada paso adelante era una batalla, pero él no vaciló. Los minutos se hicieron más largos y parecieron horas, el peso de la perra en sus brazos se hacía más pesado con cada paso, no porque fuera una carga, sino por la urgencia que latía en sus venas, el temor persistente de que tal vez hubiera llegado demasiado tarde. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí afuera, cuántas de sus fuerzas se habían agotado antes de que la encontrara, pero se negaba a pensar que tal vez no lo lograra.
No después de todo. No después de la lucha que ya había soportado. Su cabaña todavía estaba a poca distancia, pero la nieve seguía oscureciendo su visión y parecía que estaba a kilómetros de su alcance. Se abrió paso a pesar del cansancio que le atenazaba las extremidades, con determinación, alimentada por el conocimiento de que cada segundo importaba, de que cada momento perdido era un momento más cerca de perderla para siempre. Cuando el cálido resplandor de la luz del porche apareció entre la densa nevada, su respiración era entrecortada y le ardían las piernas por el esfuerzo de caminar con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas, pero no se detuvo. Llegó a los escalones y cambió ligeramente el peso de su cuerpo mientras intentaba abrir la puerta con torpeza, sus dedos enguantados estaban rígidos por el frío. La puerta se abrió con un chirrido y la oleada de calor que entró los envolvió al instante, un marcado contraste con la implacable tormenta que rugía detrás de él. Se movió rápidamente, cerró la puerta detrás de él con un empujón firme, dejando afuera el frío intenso que casi le había robado la vida. La cabaña, aunque pequeña, era acogedora, el fuego parpadeante en la chimenea de piedra arrojaba un suave resplandor sobre los pisos de madera, el aroma a pino y madera añeja llenaba el aire. No perdió tiempo, la llevó directamente a la alfombra gruesa cerca del fuego, se arrodilló mientras la bajaba con cuidado sobre la superficie suave, sus manos se movieron de inmediato para quitar la manta cubierta de hielo que la había envuelto. Por primera vez pudo verla claramente. Su pelaje, antes espeso y hermoso, estaba opaco y enredado, con algunos trozos apelmazados por el hielo, y sus costillas apenas se veían debajo del abrigo que debería haberla protegido de los elementos. Su respiración era superficial, su cuerpo estaba desconcertantemente quieto, pero el leve subir y bajar de su pecho era suficiente para asegurarle que todavía estaba con él, que todavía se aferraba a él. Extendió la mano vacilante, sus dedos rozando su oreja, medio esperando que ella se estremeciera, que retrocediera de miedo después de lo que había pasado. Pero ella no se movió, demasiado débil para responder, demasiado agotada por la terrible experiencia para reaccionar incluso al más suave de los toques. «Estás a salvo ahora», murmuró, su voz más suave esta vez, ya no llena de urgencia, sino de algo más, algo que hablaba de una promesa tácita. Sin perder ni un segundo más, se movió para recuperar suministros de un armario cercano, sacó toallas y una manta, sus movimientos fueron eficientes pero cuidadosos mientras regresaba a su lado. Trabajó rápidamente secando suavemente su pelaje, asegurándose de que no quedaran restos de hielo contra su piel, sus manos se movían con precisión mientras trabajaba para devolverle el calor a su cuerpo. Agarró una manta de vellón grueso y la cubrió con ella, acomodándola alrededor de su cuerpo, sellando el poco calor que le quedaba. Aún así, ella no se movió, su cuerpo flácido bajo las sábanas, su respiración aún débil. A él se le encogió el pecho al ver eso, una sensación que no podía nombrar bien se instaló en lo más profundo de él. Era un dolor desconocido, uno que no tenía nada que ver con el agotamiento y todo que ver con la frágil criatura que yacía frente a él. Había luchado con todas sus fuerzas. Había soportado la peor clase de traición, se había enfrentado a la ira despiadada de la naturaleza, había estado al borde de perderlo todo. Y sin embargo todavía estaba allí. Todavía respirando. Todavía aguantando. Un pequeño ruido apenas audible rompió el silencio y él volvió a prestarle atención justo a tiempo para ver el más leve movimiento en sus extremidades. Sus patas se movieron ligeramente y sus orejas se movieron lo suficiente para hacerle saber que todavía estaba consciente y que seguía luchando. Se le cortó la respiración mientras la observaba, con las manos todavía apoyadas en los bordes de la manta, dispuesta a ajustarla si era necesario. Entonces, lenta y laboriosamente, ella abrió los ojos, apenas un poco, su mirada ámbar apenas era visible bajo los párpados pesados. Por un momento ella simplemente permaneció allí, inmóvil, con una expresión indescifrable. Luego su mirada encontró la de él y algo en sus ojos cambió. No había miedo ni pánico, solo reconocimiento. Como si a pesar de todo, a pesar del frío, del dolor, del abandono, de alguna manera entendiera que había sido salvada. Y por primera vez desde que se quedó sola en la nieve, no tuvo miedo. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego, cuyo cálido resplandor proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes de madera, en marcado contraste con la aullante tormenta que todavía azotaba el exterior. El aire, que antes era gélido, había sido reemplazado por una calidez reconfortante que envolvía a la exhausta pastora alemana, que yacía sobre la gruesa alfombra, su cuerpo estaba quieto pero ya no temblaba, su respiración era lenta pero constante.
El hombre que la había salvado estaba sentado cerca, con la mirada fija en ella, como si velar por ella garantizara de algún modo que pudiera sobrevivir a la noche. Había hecho todo lo que había podido, le había secado el pelaje, la había envuelto en calor, incluso se había sentado a su lado en silencio, con la esperanza de que su sola presencia pudiera ofrecerle cierta sensación de seguridad. Y ahora, mientras observaba el lento subir y bajar de su pecho, una nueva comprensión se apoderó de él, algo más pesado que el peso del agotamiento que presionaba contra sus extremidades. Esta perrita no solo se había perdido en la nieve, sino que la habían abandonado sin intención de encontrarla. Su estado de debilidad, su cuerpo delgado y el agotamiento en sus movimientos apuntaban a algo mucho más oscuro que un simple accidente. Alguien había tomado una decisión, una elección cruel y deliberada, de dejarla allí para que se las arreglara sola, sabiendo perfectamente que no sobreviviría. Y sin embargo, a pesar de la traición que había sufrido, a pesar del frío y el dolor que casi la habían consumido, había resistido, su cuerpo se aferró a la vida incluso cuando su espíritu casi se había rendido. El hombre se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas mientras exhalaba lentamente, mientras su mente daba vueltas a las preguntas que se negaban a dejarlo descansar. ¿Quién le había hecho esto? Había pertenecido a alguien que una vez se preocupó por ella, solo para darle la espalda cuando ya no era útil. No había sido más que un inconveniente para alguien que había decidido que ya no valía la pena el esfuerzo. O la habían amado una vez, realmente amada, solo para ser abandonada por una persona que se había convencido a sí misma de que no tenía otra opción. Sacudió la cabeza, la frustración le carcomía el pecho. No importaba. Cualquiera que fuera la razón, cualesquiera que fueran las circunstancias, eso no cambiaba el hecho de que ella había sufrido por la indiferencia de alguien, por el fracaso de alguien en verla como algo más que desechable. Y eso era algo que él no podía ignorar. Mientras tomaba un cuenco de agua y lo colocaba cuidadosamente a su lado, observó si había algún movimiento, alguna indicación de que estaba recuperando fuerzas. Sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo inmóvil, pero él notó un leve movimiento en sus orejas, una señal sutil pero innegable de que estaba consciente, de que estaba saliendo lentamente del borde de la inconsciencia. Animado por la pequeña respuesta, habló su voz baja pero firme, una tranquilidad tranquila en la quietud de la habitación. Ahora estás a salvo. Nadie te hará daño nunca más. No tenía idea de si ella lo había entendido, si sus palabras significaban algo para ella, pero necesitaba decirlas de todas formas. Necesitaba que ella supiera que, sin importar lo que hubiera pasado antes, sin importar el dolor que hubiera soportado, ya había terminado. Como si fuera una respuesta, ella se movió ligeramente debajo de la manta, sus patas presionaron ligeramente contra la tela, sus músculos se tensaron por un momento antes de relajarse nuevamente. No fue mucho, pero fue suficiente para recordarle que ella todavía estaba luchando, todavía aferrándose, todavía negándose a soltar el frágil hilo de vida al que había logrado aferrarse durante la tormenta. Sus pensamientos se remontaron al momento en que la había encontrado, enterrada bajo la nieve, apenas distinguible del paisaje helado que la rodeaba. Casi la había pasado por alto, casi había pasado de largo sin notar el más leve atisbo de pelaje debajo de las gruesas capas blancas de hielo. Y si lo hubiera hecho, si hubiera dado unos pasos más antes de darse cuenta de lo que había visto, ella no habría durado ni una hora más. El frío se la habría llevado, el peso de la nieve presionando su cuerpo hasta que simplemente dejó de respirar. El pensamiento le provocó un escalofrío, no por el frío, sino por la inquietante comprensión de lo cerca que había estado de ser simplemente otra alma perdida engullida por el despiadado invierno. Siempre había creído que el destino funcionaba de maneras extrañas, que a veces las cosas sucedían por razones que escapaban a la comprensión. Había salido a la tormenta sin ningún propósito en particular, sin un destino real en mente, y aún así había terminado exactamente donde necesitaba estar, en el momento exacto en que más lo necesitaban. Si se hubiera ido incluso minutos después, si hubiera tomado un camino diferente, si hubiera ignorado el pequeño destello de movimiento que había llamado su atención, ella no estaría allí ahora, a salvo y cálida bajo el suave resplandor del fuego. Un pequeño sonido rompió el silencio y atrajo su atención hacia ella. Era un gemido débil, apenas audible, pero que llevaba consigo algo que le provocó una punzada de emoción en el pecho. No era un sonido de dolor ni un grito de miedo, sino algo completamente distinto, algo crudo, algo frágil, algo que hablaba de alivio. Ella estaba despertando. Lentamente, con cuidado, se movió de nuevo, su cuerpo todavía débil pero ya no completamente quieto.
Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se abrieron. Sus ojos color ámbar, llenos de cansancio pero que aún conservaban un destello de vida, se encontraron con los de él y, durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Él no la agarró, no la sobresaltó con un movimiento repentino, simplemente le dio tiempo para que observara su entorno, para que procesara que ya no estaba allí, que ya no estaba sola, que ya no esperaba un final que nunca llegaba. Ella parpadeó, su mirada se dirigió al fuego, luego a las paredes que la rodeaban, antes de finalmente regresar a él. No había miedo en su expresión, ninguna vacilación, solo una observación tranquila, como si estuviera tratando de darle sentido a dónde estaba, quién era él y por qué ella todavía estaba viva. Y entonces lentamente, casi imperceptiblemente exhaló, su cuerpo se acomodó más en el calor debajo de ella, sus músculos liberaron los últimos restos de tensión. Fue un movimiento mínimo, un cambio apenas perceptible, pero lo dijo todo. Estaba dejando ir el miedo, la incertidumbre, el instinto de supervivencia que la había mantenido rígida y alerta incluso en sus momentos más débiles. Se estaba permitiendo confiar, aunque fuera solo por un momento. El hombre sintió que algo se le oprimía en el pecho, una emoción que no podía nombrar, pero que se instaló en lo más profundo de él, inmóvil. La había encontrado en la nieve rota y abandonada, y ahora, contra todo pronóstico, ella estaba allí, respirando, mirándolo con esos ojos cansados pero firmes. Y en ese momento supo, no solo la había salvado. Ella había cambiado algo en él también. El calor de la cabaña, que antes le resultaba desconocido y lejano a la abandonada pastora alemana, se había convertido ahora en su santuario, un lugar donde ya no se veía obligada a luchar contra los elementos, donde ya no tenía que sufrir en silencio, donde ya no tenía que esperar un rescate que nunca llegaría. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, arrojando una luz dorada sobre los pisos de madera, y su suave resplandor iluminaba el lento subir y bajar de su pecho mientras yacía acurrucada sobre la gruesa alfombra. Cada respiración que tomaba, aunque todavía le costaba un poco, era más fuerte que la anterior, su cuerpo ya no temblaba incontrolablemente y sus músculos ya no estaban bloqueados en la rígida tensión del modo supervivencia. Había pasado demasiado tiempo en un mundo que no había sido más que duro e implacable, un mundo que había tratado su existencia como algo desechable, donde su lealtad había sido recompensada con traición, donde la habían arrojado al frío despiadado sin pensarlo dos veces. Pero ahora, por primera vez desde que la habían abandonado, sentía algo que no se había atrevido a esperar: seguridad. El hombre que la había salvado estaba sentado a unos cuantos metros de distancia, con su silla ligeramente inclinada hacia el fuego, aunque su atención seguía estando centrada en ella en lugar de en las llamas parpadeantes. No había esperado encontrarse en esa posición, no había previsto que una simple caminata a través de la tormenta llevaría a algo que ya había comenzado a cambiarlo de maneras que aún no comprendía del todo. Había salido esa noche con nada más que una mente inquieta y la necesidad de aclarar sus pensamientos, pero lo que había encontrado había sido algo mucho más grande, algo mucho más importante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No había sido una vagabunda más, no había sido un alma perdida que se había alejado demasiado de su hogar. La habían dejado morir, la habían descartado como si no fuera nada, la habían olvidado como si nunca hubiera importado. Pero sí importaba. Ahora podía verlo en la forma en que había luchado por mantenerse con vida, en la forma en que su cuerpo se había aferrado a la vida incluso cuando su espíritu había estado a punto de rendirse. No había sobrevivido porque hubiera tenido suerte, había sobrevivido porque se había negado a dejar que el mundo le arrebatara todo. Y ahora, mientras ella yacía ante él con la respiración tranquila, el cuerpo cálido y protegido, se dio cuenta de algo que le hizo sentir un peso silencioso en el pecho. Ella no iba a ir a ninguna parte. Al principio se había dicho a sí mismo que solo le daría cobijo para pasar la noche, que una vez que hubiera recuperado las fuerzas, encontraría un lugar para ella, un lugar donde pudiera recibir cuidados, un lugar donde pudiera encontrar una segunda oportunidad en la vida. Pero ahora, mientras la observaba, mientras asimilaba el lento movimiento de su pecho, el tic de sus orejas al oír el crujido de la leña, el leve y vacilante destello de confianza en sus ojos cansados cuando finalmente lo miró, supo la verdad. No podía dejarla marchar. Ella ya había sido abandonada una vez y él no permitiría que eso volviera a suceder. Como si percibiera el cambio en él, la decisión silenciosa que se había instalado en su mente, se movió ligeramente debajo de la manta, estirando las patas por primera vez desde que él la había llevado al calor de la cabaña.
Fue un movimiento pequeño, pero lo decía todo, una señal sutil pero innegable de que estaba empezando a dejar atrás el miedo, empezando a aceptar que ya no estaba en peligro. Se estaba permitiendo descansar, sanar, confiar. Él se estiró para coger el cuenco de agua que estaba a su lado, lo acercó con cuidado y observó cómo sus ojos se dirigían hacia él antes de levantarse con vacilación, con movimientos lentos, inestables, pero decididos. Le costó esfuerzo más del que debía, pero no se rindió y, cuando finalmente bajó el hocico para beber, él dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Ella todavía estaba débil, todavía se estaba recuperando, pero estaba luchando. Y él también lucharía por ella. Las horas transcurrieron en silenciosa compañía, la tormenta afuera continuaba rugiendo contra el mundo, pero adentro no había nada más que calor, nada más que el suave crepitar del fuego, nada más que el sonido tranquilo de la vida regresando al cuerpo del perro que había estado tan cerca de perderlo todo. Cuando la primera luz de la mañana empezó a filtrarse por las ventanas, arrojando un suave resplandor dorado sobre la cabaña, ella ya se había vuelto a mover y se había acurrucado más cómodamente sobre la gruesa alfombra, respirando profunda y tranquilamente. Todavía estaba agotada, todavía estaba recuperando la fuerza que el frío le había quitado del cuerpo, pero estaba allí. Había sobrevivido. Y ya no estaba sola. El hombre se puso de pie, estirando las extremidades rígidas antes de arrodillarse junto a ella, con movimientos lentos, cuidadosos, como si temiera perturbar su descanso. Cuando extendió la mano y la dejó flotar justo encima de su cabeza, esperaba que ella se apartara, se estremeciera, se alejara del contacto que alguna vez podría haberle hecho daño. Pero en cambio, después de un momento de vacilación, ella hizo algo que envió una oleada de emoción silenciosa a través de él. Ella se inclinó hacia su mano. El contacto fue breve, vacilante, pero allí estuvo. Y en ese único momento, en ese único gesto no verbalizado, todo cambió. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba empezando a confiar. Una sonrisa tranquila tocó sus labios mientras pasaba los dedos suavemente sobre su pelaje, su voz baja pero firme mientras hablaba, no porque esperaba que ella entendiera las palabras, sino porque necesitaba decirlas de todos modos. Ya estás en casa. Y por primera vez en su vida, realmente lo era. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo cubierto por una espesa capa blanca, los vientos, que alguna vez fueron furiosos, ahora no eran más que un susurro distante en el aire de la mañana. La cabaña contrastaba silenciosamente con el paisaje helado, un faro de calidez en medio del frío, un santuario que se había convertido en algo más que un refugio, se había convertido en un hogar. El pastor alemán, que alguna vez estuvo sin vida y al borde de la muerte, ahora yacía con una fuerza silenciosa, su cuerpo ya no temblaba, su respiración era profunda y constante, sus ojos, que alguna vez estuvieron apagados, ahora tenían una chispa de algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Había regresado del borde de lo imposible, desafiando el destino que se le había impuesto, no porque hubiera tenido suerte, sino porque se había negado a rendirse. La traición que había sufrido no la había destrozado, el frío no la había dominado y la soledad no la había consumido. Había luchado por cada aliento, por cada latido del corazón, por cada momento que la condujo a donde ya no solo estaba sobreviviendo, sino que finalmente estaba comenzando a vivir de nuevo. El hombre que la había salvado estaba sentado a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre su pelaje, ya no era un extraño, ya no era un simple transeúnte en su historia. No solo la había rescatado, sino que se había convertido en su segunda oportunidad, la prueba de que la bondad todavía existía, de que el amor no era algo que se pudiera quitar tan fácilmente, de que todavía había bondad en un mundo que una vez la había abandonado. Algunas historias comienzan con una pérdida, con un dolor, con un sufrimiento que parece interminable. Pero no tienen por qué terminar así. Porque a veces, justo cuando toda esperanza parece perdida, el destino interviene y nos recuerda que incluso las noches más frías acabarán dando paso a la calidez de un nuevo comienzo. La habían dejado morir. Pero ella había encontrado el camino a casa. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Toda alma abandonada merece una segunda oportunidad como ella. Comparte este vídeo, difunde conciencia y sé la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos. La amabilidad no cuesta nada, pero para ellos significa todo. ¿Serás su esperanza? Suscríbete ahora y apóyanos para marcar la diferencia.